Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Sucedió a una hora en que los gallos aún no habían cantado sobre la aldea de Pompeya. El sol estaba aún a punto de alzarse sobre el horizonte, iluminando su azul con un dorado desvaído, y el rocío cubría densamente tanto el prado inundado junto al río como las bardanas del huerto. «Venga, vámonos». Ión cogió con fuerza la mano de su joven esposa y tiró de ella para sacarla del heno y llevarla al patio. La joven se quedó como una muñeca rota y no quería ir a ninguna parte. Y qué buena estaba incluso ahora, después de una noche en vela. Viendo a muchachas como Julia, los artistas se ponen a pintar cuadros, los poetas a componer poemas, en fin, y los hombres corrientes solo extrañamente, dulcemente pellizcan el corazón y quieren abrir los brazos y esconder en ellos una belleza tan pura y brillante. Alto, pero no una garza. Delgada, pero hay una estrofa apetitosa. El cabello sedoso, de tono lino, fluía en una exuberante onda natural hasta el trasero. En la cara una dispersión de pecas en cualquier época del año, por lo que armoniosamente haciendo hincapié en el color inusual de los ojos de la chica aparentemente marrón, oscuro, y en el iris incrustado amarillo ámbar, en el color de los ojos de un gato lince salvaje. «Por favor, no», dijo Julia en voz baja y se olió la nariz. «Perdóname, por favor». Tarareó Juan perdonando, pues claro. Y quizá un abrazo y un beso también. Que él, después de lo que le había hecho anoche, se quedara con ella un minuto más. ¿Imposible? De ninguna manera. Así que la recién casada fue arrastrada al patio, como estaba, en camisa y bata de encaje. Ayer tuvimos una boda. Ruidosa, rústica, alegre. Todo el mundo estaba de fiesta y sabía que sería una boda memorable. Porque no solo se casaban vecinos, sino también personajes notables. Ión era nuevo en Pompeya. Bueno, como un recién llegado. Su padre aquí mantenía una granja muy rentable, donde cultivaba todo tipo de verduras y las vendía muy rentablemente en las ciudades cercanas. En general, por supuesto, no podía competir con los agricultores mega gigante, pero tomó, como se suele decir, no la cantidad, sino la calidad, y también sobre los tomates, calabazas, daikon moda rábano japonés y otras verduras, se supo que se cultivan de una manera respetuosa con el medio ambiente sin ningún tipo de pesticidas y herbicidas, hormonas de crecimiento. Muchos aldeanos trabajaban para Jacob y no se quejaban porque pagaban normalmente y a tiempo. Era un hombre sencillo, aunque como decían ya era millonario, e incluso si alguien del pueblo tenía una necesidad, él siempre ayudaba. Por ejemplo, ayudó a la familia Stouni, con un gran número de hijos, con su coche, cuando se estropeó y no pudo repararlo, y los ancianos Miki y María Petrou, en honor de su aniversario de boda y como regalo, instalaron un sistema de riego automático en su huerto. En general, los negocios de Jacob iban bien. En los negocios. Pero su vida personal no iba bien. La única mujer que amaba lo dejó y eligió a otro hombre, no tan apegado a la tierra. Y ella se llevó a su hijo Jonás. Jacob solo veía a su hijo cuando su esposa se lo permitía, y en consecuencia, podía tener poca influencia en su crianza. Y entonces Jacob Soboleb murió. No era viejo todavía, y no tenía 60 años, pero solo un coágulo de sangre se rompió y, en general, al instante, se cayó cerca de su nuevo invernadero y nunca más se levantó. El mundo entero vio partir a Jacob por última vez. Y entonces se preguntaron cómo irían las cosas de ahora en adelante. Y pronto, apareció el heredero. Juan. 25 años. Nunca lo habían visto en el pueblo, porque él y su padre solo estaban en contacto cuando Jacob salía. Juan, como el pueblo exigía literalmente saber cómo iban a seguir las cosas, dijo que su padre había estado haciendo las cosas mal y que él lo reharía todo. Y esa fue la primera señal. ¿Cómo rehacer? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con los trabajos de la gente? Ión dijo que eso no es asunto suyo, de la gente del pueblo. En general, Ión no era muy querido. Parecía intentar entrar en el negocio de su padre, pero se tenía la impresión de que estaba lo más lejos posible de la agricultura,
tan lejos como el productor local de jabalíes llamado Truffle lo está de los acontecimientos sociales de Mónaco. Pero entonces, por el hecho de que seguía intentando establecerse, y también porque Jacob era su padre, los lugareños decidieron darle a John una especie de crédito. Se mudó a la casa de Jacob. Por cierto, no era una mansión, sino una casa normal y corriente, pero muy buena. Y entonces se supo que John se iba a casar con Julia, la hija de Selena. Y fue extraño. Y comprensible al mismo tiempo. Es que Selena era un local muy especial. Sus padres eran el tipo de trabajadores duros de los que Pompeya se había sentido orgullosa antaño, gente que había batido tales récords en el campo y en la granja con vacas lecheras. Pero Selena, que creció, por cierto, en una belleza escrita, decidió que esto no se trata de ella. Y se fue a la ciudad. Para convertirse en un modelo, y tal vez incluso una actriz o cantante. Y en principio, estaba claro para todos que con tal ambición y tal celo, bueno. No mucho joven, guapa y estúpida para entrar en la historia. Y así fue, a juzgar por el hecho de que menos de un año después Selena volvió. Callada y con una barriga enorme. Luego se fue a la ciudad de nuevo. Y todos pensaron que después de dar a luz, ella se desharía del bebé allí. Es decir, lo daría a un orfanato. Pero Selena volvió de nuevo. Con su hija. Un montón de cosas para ella, trajo un cochecito, ropa y todo. Y aunque Selena no compartía con nadie matices de su vida personal y sus padres también guardaban silencio, a los aldeanos no les quedó más remedio que pensar que probablemente el padre de Julia no quiera tomar a Selena como esposa, pero su hija está dispuesta a mantenerla a conciencia. Y sin embargo, los paisanos llegaron a la conclusión de que Selena había cambiado muy firmemente. Silenciosa, retraída. ¿Pero cuál era la razón? ¿Todos decidieron mantenerse al margen del alma humana? Y poco a poco se acostumbraron. Pero seguían notando las cosas nuevas que le pasaban a Selena. Así, desde su regreso le gustaba leer no historias de amor, sino cosas serias sobre filosofía, historia, estudios culturales. Y en la casa de Selena podías encontrar todo tipo de cosas místicas. ¿Un atrapasueños? ¿Una bola de cristal? ¿Migas de ladrillo esparcidas por el umbral y los alféizares? ¿Un manojo de plumas negras en el centro de la mesa en lugar de un ramo de flores en un jarrón? Bueno, ella tenía todo tipo de cosas en su casa. Y sorprendentemente, incluso a los padres de Selena les parecía bien. ¿Y si alguien empezaba a hacer preguntas? ¿Te molesta? ¿Te molesta personalmente? Esa era la pregunta que hacía el interrogador, ¿y cuál era la respuesta? Al fin y al cabo, ni Selena ni sus padres habían dicho nunca nada que hiciera sospechar que fueran sectarios. Simplemente, de repente la gente estaba un poco rara. Pero era una época especial, el comienzo del nuevo milenio. Es decir, una época en la que no había tiempo para entrecerrar demasiado los ojos ante extraños y husmear en secretos ajenos, sino para ocuparse de los problemas propios. Y así vivía la familia de Selena. Sus padres retirados, jugueteando tranquilamente en el huerto. Y la hija, Julia. Oh, qué monada creció. Una excelente estudiante. Los profesores no se cansaban de la niña lista. Pero Julia tenía una cosa. Creció callada. Ni siquiera tenía amigos. Ella jugaba consigo misma. Casi nadie con quien comunicarse. Y cuando entró en la edad de la adolescencia, y luego se convirtió en una niña, ella comenzó a parecer incluso, bueno, como una tonta un poco. Porque ella podía escuchar a alguien decir algo durante mucho tiempo y no responder de inmediato. Porque no dejaba que nadie la tocara, es decir, el contacto físico con otras personas que no fueran miembros de su propia familia aparentemente le causaba cierto malestar físico. Pero Julia fue perdonada. Porque era amable, tranquila y... Cuando estaba cerca, el sol parecía brillar más. Era una chica tan especial y positiva. Los chicos locales, por supuesto, la miraban, pero... nadie se arriesgaba a empezar un noviazgo.
Y entonces, cuando Julia cumplió 18 años, John se trasladó al pueblo para ocuparse de su herencia. ¿Y cuál fue la sorpresa entre los habitantes de Pompeya cuando se supo que quería casarse con Julia? Y Selene aceptó. Así es, dijo el abuelo Esteve. Ella también ha tenido mala suerte, pero al menos le ha buscado una buena vida a su hija. ¡Qué suerte!, objetó Natalie. Ella y Mickey habían estado hablando mientras hacían cola en la tienda. Julia ni siquiera conoce a John. Siempre está en casa bajo la supervisión de Selena. No, ir a correos y a la tienda no cuenta. No, no es normal. Es imposible que esté enamorada de ese John. Sí, lo está, Natalie apretó los labios. Todos sabéis que es un chico de ciudad, eso es todo. Ha venido a jugar en el negocio del padre del muerto. Recuerda lo que te digo, nos ha pillado a todos con su, como se llame, enfoque innovador. Él nos pondrá a todos en el mundo con este enfoque, y todo lo que mi padre ha ganado irá a la quiebra. Y sin embargo, la boda tuvo lugar. La novia llevaba un hermoso y exuberante, como una princesa de un cuento de hadas, vestido blanco como la nieve. El novio pagó. Julia era tan hermosa. Y lo que sucedió la mañana después de la boda. Nadie esperaba tal giro. No sin dificultad, pero cruzaron la calle, bajaron un poco. No sin dificultad, porque a pesar de los parámetros más bien frágiles, Julia terco y siguió rogándole que perdonar, para dar una segunda oportunidad. Pero John era inexorable. No necesitaba una novia tan defectuosa. Buenos días, su voz le sacó de repente de sus pensamientos decepcionados. Maldita sea. Ni luz ni amanecer, y apareció la vecina Natalia asomándose desde su poljardín, donde estaba cavando en un parterre de peonías. Hola, dijo, y dirigió su curiosa mirada hacia Julia. Buenos días, John apretó los dientes, cogió a su mujer por el codo y la arrastró. Allí estaba la casa de la suegra. Golpeó la puerta con el puño. Selena gritó. Y miró hacia atrás. No, Natalie le estaba mirando, mirándole con todos sus ojos. Y era una famosa cotilla. Pero por otro lado, John se dio cuenta de que había entregado a su mujer, se sabría de todos modos. Y le importaba un bledo. No le importaba Cranberry Top, cuyos habitantes parecían anclados en su pasado y querían vivir en paz y contentos, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero John se dio cuenta de que era imposible, todo estaba cambiando y él no tenía nada que ver. Y que indiferente le resultaba la opinión de quienes pronto iban a empezar a hablar muy mal de él. Y, además, sobre asuntos no relacionados con sus circunstancias familiares. Finalmente, la verja del otro lado se movió y Selene se asomó. ¿Qué pasa? Tu hija es un tronco. Gritó John y empujó a Julia, que por fin había dejado de moquear y rugía, a los brazos de su madre. Luego, maldiciendo con fuerza, dio un pisotón hacia atrás. ¿Qué disparate había resultado ser esta boda? No necesita a una loca como esposa. Debería ir hoy mismo a la ciudad y pedir el divorcio. Y luego, a lidiar por fin con esta herencia, que ya es como un hueso en mi garganta. ¿Qué voy a hacer contigo?, preguntó Selena mientras llevaba a su sollozante hija del patio a la casa. No es culpa mía. Yo quería que todo fuera bien. Yo era como tú me enseñaste. Julia estaba al borde de la histeria. Miraba impotente a su madre, se sentía traicionada. ¿Sucia? Se sentía rompida. Y ya no entendía nada, ¿dónde estaba la razón? Si su madre era su autoridad y guía en un mundo vasto y peligroso, ¿de repente tan diferente? Tenía que estar mal. Selene suspiró y se frotó las sienes con cansancio, horrible dolor de cabeza. Sin embargo, en su vida sería extraño que no le doliera. Solo tenía que hacer lo que yo dijera. Y a unas cuantas casas de donde tenía lugar la conversación entre madre e hija, John estaba haciendo las maletas. Metía lo imprescindible en la maleta y apretaba los dientes, intentando ahuyentar el regusto de una mala noche de bodas. No
no esperaba magia de ella. Pero, en fin, solo quería una buena chica para casarse. Modesta, pura, no codiciosa de riquezas materiales. En resumen, no como la mujer que era su madre. Y por enésima vez le asaltó ese pensamiento, y sin embargo se vio privado de tan poco como el derecho a llamarla simplemente mamá. No, Katie exigía que él, un chiquillo apenas sin pañales, la llamara por su nombre de pila. Y al principio era incluso fácil y familiar. Pero a medida que crecía, una rebelión se iba gestando en Jon así, ¿por qué no puedes llamarla mamá? Todos los niños del patio tenían mamá. Semian no tenía una, sin embargo, su abuela lo crió, y su mamá murió. Pero seguía siendo incomprensible. Solo una vez Katie fue a su lado y le explicó que ese trato lo hacía sentir viejo, de segunda categoría. Era muy ofensivo. Pero las severas palabras de su progenitora, respaldadas a veces por la fuerza física, le ayudaron rápidamente a interiorizar las nuevas normas. Jonás había olvidado lo que era llamar mamá a la rubia, alta y fríamente elegante. Se dirigía a ella respetuosamente como Katie, o incluso Olia, si intuía en su instinto infantil que estaba de buen humor. Solo más tarde, cuando ya era un adolescente, Jon se dio cuenta de por qué era necesario todo aquel espectáculo. Es que los invitados de Katie venían a veces a su lujoso apartamento dúplex. A veces la recogían y le entregaban un ramo de flores, que ella dejaba en casa, diciéndole a Jon que recortara los tallos de las flores y los pusiera en un jarrón. Después de su divorcio de Jacob, Katie estaba ansiosa por continuar con su vida personal. Y no quería aumentar su solidez, sobre todo en la percepción de sus amantes, recordándose a sí misma y a ellos que tenía un hijo, cosa que, creía y sabía a ciencia cierta, ocurriría si Jonás seguía llamándole mamá. Razón por la cual había abolido la palabra en su familia, y en general, mantenía una conducta enfáticamente educada e igualmente fría con el chico, como si fueran vecinos al fin y al cabo. Pero Katie no era una madre irresponsable, en absoluto. Jon tenía zapatos, siempre estaba bien alimentado, tenía ropa elegante como sus compañeros de clase, tenía vacaciones en el extranjero en el mar, y cuando llegó el momento de ir a la universidad todo estaba pagado. Y de toda la provisión de Johnny era responsable nada menos que su padre Jacob. Sin embargo, no se produjo una gran cercanía espiritual entre él y su hijo. Porque Johnny estaba convencido de que era por su culpa, por su indiferencia, que Katie había llegado a ser así. Cuando cumplió 18 años, Jon estaba convencido de que no quería, de que no respetaba a su madre. Vio y comprendió que ella ni siquiera buscaba amor, sino amantes rentables, buscaba un hombre que simplemente pudiera proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. La madre de Jon había sido una vez lo que se llamaba una socialité. Pero no porque tuviera padres influyentes o algo propio de éxito, sino simplemente porque entonces aún era fresca y hermosa, y había aprendido con éxito a presumir allí donde podía conocer a hombres adinerados. Uno de los cuales se había convertido en su mecenas. Luego fue reemplazado por otro hombre de negocios. Y luego hubo un romance con Jacob, a quien Katie esperaba atraer a su red con su embarazo. No funcionó. Es decir, funcionó, pero Jacob resultó ser un hueso duro de roer, no quería prodigar dinero a su mujer y dejar el pueblo para mudarse definitivamente a la ciudad. Por eso siguió el divorcio. A los 18 años, Katie perdía cada vez más, pues él no sin regodearse se daba cuenta de la competitividad en este extraño mercado de novias y amantes. Katie estaba en la desesperación un poco más y nadie será necesario en absoluto. Y así, en algún momento se casó con el dueño de una cadena de tiendas Cheburete en la costa del Mar Negro. Y se fue allí. Y el hijo. Eres un niño grande. Esas fueron las únicas palabras que le dijo a Jon cuando llegó a casa de la universidad y la encontró haciendo la maleta. Y aunque el chico no había conocido antes la cercanía mental con su madre, pero ahora de alguna manera se sentía bastante solo. Se quedó en el apartamento, cuyo alquiler seguía pagando su padre. Siguió estudiando y se graduó en la universidad. Luego, a través de conocidos de su padre, consiguió un trabajo. Sin experiencia laboral, pero enseguida se convirtió en jefe. Pero lo despidieron con la misma rapidez, porque una cosa era
como le dijo a Jacob su conocido, dar a un tipo la oportunidad de desarrollar su potencial sin pasar por el proceso de puesta en marcha para un novato verde, y otra muy distinta aguantar a un autócrata y a un granuja sin experiencia que tenía suerte de no haber llevado la empresa a la quiebra en las pocas semanas que llevaba sentado en la oficina. Jacob le dijo a su hijo, no, muchacho, hagamos las cosas como es debido. Ion pensó que su padre le era tan indiferente como su madre. Y entonces Jacob se fue. Ion se hizo cargo de su negocio y se involucró de inmediato, porque la agricultura no podía esperar. Y al principio parecía irle bien, pero... entonces todo salió mal. De alguna manera me perdí ese momento. Pero incluso antes de que quedara claro que el negocio, que su padre había construido y mantenido a flote durante tantos años, había llegado a su fin, Ion decidió que quería casarse. ¿Y por qué no? Cansado de estar solo. Cansado de pasar sus días y noches con chicas que eran, de hecho, copias jóvenes de su propia madre. Ion a veces se preguntaba por qué tenía esas chicas. Y nunca encontró una respuesta. Simplemente sucedía. Y entonces la vio, Julia, y se dio cuenta de que era un sueño. No mimada, pura. Sería una buena esposa. Así que fue a la casa de Selena y Julia y pidió la mano de su hija en matrimonio. E incluso los ancianos, es decir, los abuelos de Julia pidieron permiso. En general, Juan entendió perfectamente que en el mundo moderno lo principal en el consentimiento de la chica al matrimonio y por lo tanto, a la primera se acercó a Julia. Pero ella, habiendo oído hablar de su amor a primera vista, respondió, como dice mamá. Así que Juan se fue con Selena. ¿Y entonces? Sí, se dio cuenta de que Julia no es una chica moderna, estaba preparado para la timidez, la vergüenza. Pero no a tal locura. Esta locura enseñó los dientes y en sentido figurado mostró sus ojos brillando en la oscuridad cuando llegó el momento de la primera noche de bodas. «Me protegerás, ¿verdad?», preguntó Julia. Estaba sentada en bata y negligé. Llevaba el pelo suelto y cubría su seductora figura con una capa de seda. Ion, por supuesto, estaba dispuesto a proteger. Aunque no entendía de qué. Pero estaba listo. Se sentía como un caballero. «Tengo tanto miedo», resopló Julia. «Quiere atraparme». ¿Quién? No entendía Juan, que empezaba a cansarse de sus lamentos sobre lo asustada que estaba. Julia decía algo extraño sobre cómo su madre le había prometido que no le afectaría. Que no. Que no se la llevarían. ¿Quién no se la llevaría? Ion no se dio cuenta inmediatamente de que era Arnold. ¿Quién? El joven marido se sentó en la cama junto a su mujer. Oh. Justo cuando se estaba calentando y ahí lo tienes. Un demonio, respondió Julia, y levantó hacia él sus brillantes y hermosos ojos. Una broma de mal gusto, dijo Ion. Siempre anda por ahí buscándome, dijo Julia. ¿Y tú me llevaste? ¿No estarás de broma?, preguntó Ion, y se sintió un poco incómodo. ¿Sabes qué? Bueno, los vampiros, los ghouls, ¿no existen? Mamá dice que hay. Al menos uno, dijo Julia y bajó los ojos. Ion tragó saliva nervioso. Eso sí que es un giro. ¡Qué sorpresa! A él su suegra le parecía una persona adecuada, moderna, sin locuras. Un poco rara, pero en general estaba bien. Y la locura se había instalado también en la cabeza de su prometida. ¿Y qué hacer al respecto?, se preguntó. Julia, dijo y le pasó el brazo por los hombros. Hablaremos por la mañana, ¿vale? Ven a mí. No tengas miedo, nadie te hará daño. La joven esposa era como un trozo de madera empapado en el agua fría del río. Se quedó helada cuando él la abrazó y cerró los ojos con fuerza, arrugando toda la cara. ¿Julia? Ion la llamó confuso. Haz lo que tengas que hacer, exhaló la chica, y Ion casi se debatió entre dos sentimientos diferentes. En primer lugar, se estaba riendo. Hasta el punto de la histeria nerviosa. En segundo lugar, estaba enfadado, ¿por qué?
Pero qué tonterías dice una chica de 18 años. Es como si se hubiera criado en medio de la taiga y no sintiera nada por él. Hubo también una tercera irritación ensordecedora y la comprensión de que había sido engañado. Vino después de que Julia añadiera que todo su amor carnal es suciedad, inmundicia, una vez más inmundicia y suciedad que mancha el cuerpo humano y entonces él es presa fácil para todo tipo de mal. Y el demonio definitivamente vendrá. Basta ya. Ion habló con su joven esposa durante 1 hora. Luego otra hora y otra. Luego hizo té y se sentó nervioso a sorberlo, mirándola sombríamente. Y ella estaba sentada con la mirada trágica de una doncella a punto de ser sacrificada. Y nada bueno salió de la conversación. Ella hacía oídos sordos a sus palabras sobre lo normal que podía ser todo, que él la quería y... No, mentía. Él no la amaba. Él pensaba que ella era una ganga, pero... Parecería, ¿cuál es el problema? Decir que la ama. No le dolía y esperaba que le ayudara. Ion incluso intentó instintivamente aliviar su tensión y rigidez, es decir, intentó besarla, pero... Ella se encogió aún más, y entonces suspiró tan condenada. Como si él mismo fuera un demonio y ella su víctima. Ponme en el ajenjo. Y haz lo que quieras. ¿Hacer qué? Ion se apartó bruscamente de Julia. Se levantó. Caminó por la habitación. Uf, eso es. Sentada ahí como una muñeca, murmurando sus tonterías. Por supuesto, Julia es hermosa. Y nada, como suele decirse, no presagiaba nada bueno. Pero Ion se dio cuenta de 2 cosas. Primero, no le atraían los troncos locos. Y 2, decidió que se divorciaría. Porque, de nuevo, una esposa con rarezas, que en la estatua de mármol se convierte en una canica si quieres besarla, no le interesaba. Increíble. Aún, como durante la boda bajo el amargo, Julia se le dio a besar. Ni que hubiera estado conspirando con su madre para hacerle sufrir y así conseguir que la besara. Y ahora que por fin había terminado. Ion recogió sus cosas. Subió a su coche. Y condujo hasta la ciudad para resolver sus problemas como mejor le pareciera. Selena miró a su hija y se dio cuenta de que ella era la única culpable de lo que había pasado. Pero, por desgracia, la comprensión de los errores cometidos llegó demasiado tarde. Y te dije que acabaría así, dijo el abuelo de Julia. Acababa de salir de la habitación que compartía con su esposa. Alexei solía levantarse con el primer gallo. Atrás, así que... Papá, no empieces, por favor. Selena se frotó la cara con las palmas de las manos. Ya te he dicho que te equivocas. Papá, por favor. Selena apretó los ojos con fuerza. ¿Qué había hecho? Vale, ella misma era una joven tonta, se metía en líos. Pero con esto arruinó la vida de su hija. Casi la convirtió en una loca. Y todo comenzó cuando Selena llegó a la ciudad. Entonces se contaban entre los amigos historias sobre cómo teniendo solo 2 capitales de juventud y una cara bonita, cualquier chica puede instalarse gloriosamente en la vida, arreglar una dolce vita. Selena creía que el destino le favoreció porque cuando llegó a la ciudad, no tuvo que dormir en las estaciones de tren y se refugió amigos estudiantes, en una ganga alquiló un apartamento. Es cierto que solo uno de ellos se adhirió a esta estrategia, es decir, todas las riquezas del mundo para los ojos bonitos iba a conseguir. Otras 3 chicas iban a estudiar para convertirse en un maestro, cocinero, peluquero y criador de animales. No puede ser, se rió Ariana la inspiradora, cuando a última hora de la tarde se sentaron en secreto en la cocina a tomar el té. Las otras chicas ya se habían ido a la cama porque seguían el régimen. Estudiar mucho. Trabajaban en paralelo. En general, tenían tanta razón, que da asco. Todo irá bien contigo, guiñó Ariana, desenvolviendo un brillante paquete de panecillos de chocolate y tomando a escondidas el té con cosas deliciosas de sus amigas. Solo era una pena compartir. Conozco a una persona y él conoce a otra. En fin, Ariana agitó el bolígrafo con sus largas uñas rojas.
¿Iremos mañana? Oh, dijo Selene y agarró con más fuerza su taza de té como si fuera un escudo. ¿Estás segura de que todo irá bien? Dicen en los periódicos. Dicen de las de la autopista, dijo Ariana con seriedad. Los cogen todo tipo de maniáticos. ¿Y dónde has oído que hayan cogido siquiera a un maníaco millonario? Aquí, es lo mismo. Es que hay hombres ricos que saben ser galantes, Ariana puso en blanco sus hermosos ojos azules. ¿Y están dispuestos a pagarles generosamente por ello? Naturalmente, los padres de Selena no tenían ni idea de lo que su hijita iba a hacer en la ciudad. Apenas aceptaron el hecho de que decidiera ingresar en la escuela de teatro. Selena sabía que la verdad les habría roto el corazón a los dos. Ariana no era realmente su mejor amiga. Pero era el tipo de chica que rompía todas las reglas establecidas, que como un imán te atrae. Era 2 años mayor que Selena y como ex, prometió enseñarle toda la sabiduría del oficio. Pero más adelante. Porque ahora mismo, como decía Ariana, lo más valioso era la inexperiencia de Selena. Resultó que había hombres que preferían divertirse con una doncella sin tocar. Al día siguiente, Ariana llevó a su amiga a un café, donde una alcahueta las esperaba en la mesa. Se presentó como Nancy y escudriñó a la chica nueva. Le preguntó por su vida en el pueblo, por sus cualidades personales, por cosas que hacían sonrojar a Selena. Y luego dijo que Selena y Ariana podían salir juntas a pedir. Se acerca una fiesta y hay una necesidad desesperada de chicas jóvenes y calientes. Nancy nombró tal precio por los servicios de Selena que a esta se le cayó la mandíbula de tanto comprar, vestidos preciosos, un frigorífico nuevo para sus padres, joyas de oro. ¿Por qué eres así?, preguntó Selena a su amiga cuando ya habían salido de la cafetería. Ariana se ajustó el paraguas, el viento tormentoso se lo arrancaba de las manos. Frunció el ceño, aparentemente pensándoselo. No importa. Tonterías. Solo era una corazonada. ¿Qué es una corazonada? Selena no lo entendía. No te rías, ¿vale?, dijo patéticamente su amiga, y Selene asintió. Mi bisabuela sabía adivinar. Bueno, y como si su don se me hubiera pasado un poco. Y también intuía los problemas. En general, una vez no quería ir a la orden y luego como la piel de gallina en la espalda caminaba. La sensación fue que en el pecho pinches. ¿Y qué pasó? Selena sospechó. No pagó, se rió Ariana. Oh, ¿no importa? Entonces yo era un tonto para ir como un individuo. Y con Nancy, hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Todo va a salir bien. Vamos, date prisa. Ariana levantó la cabeza al cielo. ¿Vamos al metro o va a granizar? Ariana no le dijo a su amiga que esta vez, en vez de piel de gallina, sintió el frío de la tumba y su corazón se paró unos instantes. Las chicas llegaron a una fiesta en una casa de campo. Y estaban algo sorprendidas. Porque no había mucha gente en ella, y estas personas no eran realmente como hombres generosos, listos para el entretenimiento vicioso. Eran solo hombres con trajes negros. Y máscaras. Como los que se llevan en un carnaval de Venecia. Música tranquila sonaba en los pasillos, iluminados por alguna razón por velas. La gente caminaba, hablaba entre sí. Eran 8. Pero por lo demás la casa de campo parecía extinguida. Y en general parecía deshabitada, incluso la mayoría de los muebles estaban ocultos por fundas. Las chicas llegaron a una fiesta en alguna casa de campo. Y estaban algo sorprendidas. Porque no había mucha gente en ella, y estas personas no eran realmente como hombres generosos, listos para el entretenimiento vicioso. Eran solo hombres con trajes negros. Y máscaras. Como los que se llevan en un carnaval de Venecia. Música tranquila sonaba en los pasillos, iluminados por alguna razón por velas. La gente caminaba, hablaba entre sí. Eran 8. Pero, por lo demás, la casa de campo parecía extinguida. Parecía deshabitada, incluso la mayoría de los muebles estaban ocultos por fundas.
Y yo que pensaba que estaría, bueno, dijo Selene, que por alguna razón estaba un poco asustada aquí. Por lo demás. Como en las películas. Bueno, cuando hay recepciones, invitados. A mí también, dijo entre dientes Ariana, a quien no le gustaba nada. Y aquí estáis, queridos. De repente, los invitados se separaron y un hombre se acercó a las chicas. Tendría unos 40 años. Era alto, delgado y muy pálido. Vestía un traje negro y una camisa escarlata. En la mano le brillaba un anillo de rubí. Vaya, míralas, dijo el responsable, y de pronto agarró la barbilla de Sine con dedos secos de uñas amarillentas, descuidadas y largas. ¡Qué buena está! La gente reunida alrededor se quedó en silencio y se limitó a mirar a las chicas. Alguien dejó escapar una risa nerviosa e inmediatamente tosió, diciendo, con permiso. Si alguien quiere irse, dijo el hombre extraño. Ahora es el momento. Pero recuerden, si se quedan no hay vuelta atrás. Bueno, continuó, cuando su propuesta fue recibida con silencio y nadie se movió. Comencemos. Traed el néctar de la vida, exclamó el anfitrión e inmediatamente le entregaron una bandeja con 2 copas. Beban, sonrió. Bebed, chicas. Sírvanse ustedes mismas. Selene se quedó helada. Había oído todo tipo de cosas sobre lo que hacían las mariposas nocturnas. Ariana le había contado, inexperta como era, todo tipo de cosas. Pero nada parecido a lo que sucedía en esas historias. Gracias, pero no bebo alcohol, Selena se lo sacó por fin. Pero tendrás que beber, dijo el hombre con una sonrisa, como si fuera un tonto retrasado. Y entonces Selenu, obedeciendo como a un impulso hipnótico, alcanzó el vaso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Su mente se agitó, pero sus labios ya habían tocado el borde plateado del vaso y su boca ardía con una bebida picante y espesa. Era como zumo de uva y a la vez extrañamente amargo, tenía un sospechoso sabor metálico. Selene vio que su amiga también bebía. Vaciaron los vasos. Los devolvieron a la bandeja. Selena estaba a punto de preguntar qué pasaba y cuándo iban a trabajar, pero entonces... Ariana. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. Selene gritó e inmediatamente se inclinó sobre ella, sacudiéndola, gritando. «Llamad a una ambulancia», gritó, mirando suplicante a los presentes. «¡Socorro! ¡Hagan algo!». Pero se limitaron a mirar. Con indiferencia o con una extraña curiosidad. Se acercaron. Rodeados. «Déjala», dijo el maestro con auténtica simpatía en su voz. «Déjala y acepta tu destino, niña». «¿Qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando?». Selena, sollozando, se embadurnó la cara de rímel. «No», chilló cuando uno de los hombres, un grandullón alto y calvo, la agarró por las axilas y tiró de ella hacia arriba. «Veneno». Había veneno en una de las copas, le explicó tranquilamente el maestro a la chica. «Podrías haberlo bebido tú, no tu amiga. Pero habría muerto de todos modos». «¿Y entonces?». «Si estás viva». «¿Entonces?». Sus dedos volvieron a buscarla. Selene negó con la cabeza, pero sus dedos clavados se clavaron con fuerza bajo su mandíbula, presionando su cuello. «Has sido elegida, niña. Has sido elegida para un gran propósito. Alégrate». Todo lo que ocurrió después se convirtió en una pesadilla para Selene. Perdió la noción del tiempo. Intentó negar su propio cuerpo, para el que parecía no haber límite al dolor y la agonía. Ansiaba perder el conocimiento. Pero no podía. Era una pesadilla sin fin que cobraba vida. Una pesadilla que traía a la vida lo que ella pensaba que eran leyendas, historias de terror. Pero entonces... todo había terminado. Selena recordaba la luz irrumpiendo de repente en la casa. Mucha luz. Recordó cómo cortaban las ataduras de sus piernas y brazos, cómo levantaban suavemente su cuerpo,
que llevaba tanto tiempo tendido sobre el altar de piedra que parecía haberse fundido ya con él. La envolvieron en una manta. Le dijeron que todo iría bien. Excepto los que la salvaron, los que hicieron huir a sus torturadores. Llegaron demasiado tarde. Selene ya había perdido la cabeza. Creía que estaba perdiendo la cabeza. Y era extraño. Porque antes Selena pensaba que los locos no se daban cuenta de su locura. Y entonces, pasó un poco más de tiempo y se dio cuenta de que los detalles más pesadillescos de lo que le estaba ocurriendo eran reales. Se convenció de ello después de que le dijeran que aquel hombre, el maestro y líder de la secta, había desaparecido. Simplemente se desvaneció en el bosque. Sus huellas se perdieron en el pantano. Y todo había terminado. Desapareció. Dijeron que debía haber muerto porque las noches en el bosque eran frías y los pantanos estaban muertos, intransitables. Pero Selene no lo creía. Ella entendía demasiado bien sus ojos escarlata. Y en vano el psiquiatra intentó decirle que solo eran las llamas de las velas reflejadas en sus iris. Recordaba demasiado bien los sonidos que no podían pertenecer a un ser humano. Y en vano el psiquiatra trató de explicarle que era su mente la que distorsionaba lo que había sucedido. Recordaba demasiado bien cómo aquel no humano había desarrollado de repente colmillos y le había mordido el cuello. En vano, el psiquiatra le dijo que se trataba de un espectáculo, de las acciones de un loco sectario, y que los colmillos estaban superpuestos. Selena estuvo mucho tiempo en el hospital. Le dieron una especie de pastillas poco después de ser rescatada. Pero de repente, cuando empezó a quejarse de que se encontraba mal y el médico volvió a mirarla, hubo un escándalo en el hospital. Resultó que, debido a un descuido, a Selena le habían dado píldoras anticonceptivas de emergencia con la fecha de caducidad caducada. Y no habían funcionado correctamente. Y ahora estaba embarazada. Selena no sabía que sus padres habían sido informados de lo sucedido casi de inmediato y la habían visitado en el hospital. Solo que su mente había estado tan nublada por los horrores de la experiencia que ni siquiera los había reconocido. A los padres de Selena les contaron lo sucedido. Sí, su hija se había mezclado con gente mala. Su amiga murió. Y Selena. Aparentemente, como era virgen, decidieron usarla para el ritual. Era una secta cuyos miembros creían que su líder era descendiente del mismísimo conde Drácula. Les prometió que sacrificando a una chica pura, obtendrían un poder y una autoridad sin precedentes. Todos fueron capturados. Excepto el propio descendiente del gobernante vampiro, como se hacía llamar. Teóricamente, aún había tiempo para interrumpir el embarazo, pero el médico dijo después que, como se habían pasado del plazo normal, Selena nunca volvería a tener hijos. Los padres suspiraron, estaban en estado de shock, pero al darse cuenta de que no había nadie más que ellos para cuidar de su hija, aguantaron. Los padres suspiraron y hablaron con Selena de todo. Dijeron que aceptarían cualquier decisión que ella tomara. Y ella dijo que no podía deshacerse del bebé. Solo. No podía tomarse la molestia de quitarle la vida a otra persona después de que ese infrahumano casi se la quitara a ella. Así que volvimos todos juntos al pueblo. ¿Y entonces? Entonces decidieron que como el embarazo era complicado, que era necesario ir no al pequeño centro del distrito para dar a luz, sino a la ciudad. Y entonces ocurrió algo más allí. Los padres de Selena y ella misma casi se vuelven locos del susto al principio. El caso es que un hombre se presentó en el centro de partos. Se presentó como el hermano de Arnold, que así se llamaba el líder de la secta. Dijo que hacía poco que se había enterado de lo que había pasado. El nombre de este hombre era Mickey. Dijo que no tenía ni idea de lo que su hermano estaba haciendo ya que se estaba volviendo loco. Resultó que Mickey y su familia tenían un negocio exitoso y eran millonarios. Y ahora suplicaba que le dejaran mantener a Selena y a su bebé. Porque Mickey se sentía en parte responsable de lo que había pasado. Y porque quería hacerse cargo del bebé de Selena, que aún era de su sangre. Al principio Selena y su padre y su madre se lo tomaron a chirigota, no necesitamos tu sucio dinero.
Pero de repente se hizo evidente que el embarazo es tan complicado que necesita una gran cantidad de gastos adicionales. Y tuvieron que aceptar la ayuda. Pero pusieron la condición de que criarían al niño ellos mismos. Solo podemos verlo a veces. Y ayudar económicamente. No más interferencias, por favor. Mickey estaba de acuerdo. Así fue como la pequeña Julia consiguió las cosas necesarias, caros cochecitos, juguetes y demás. Mickey cumplió su palabra, no interfirió en la crianza de Julia. A veces Selena cogía a su hija con el pretexto de que iba a visitar a sus conocidos, que se decía, por supuesto, para los vecinos del pueblo, y se la llevaba a la ciudad. Allí visitaban a Mickey. Luego volverían a... Mickey se dio cuenta demasiado tarde de las rarezas en el comportamiento de Selena y en la forma en que había criado a Julia. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Recuperar a la niña por la fuerza? ¿Cómo? Podría, en teoría, pero... Hasta cierto punto, hizo un gesto con la mano, pensando que tenía poco derecho moral para hacerlo. Y crió a Selena Julia de acuerdo con cómo su propia visión del mundo ha cambiado, girado a lo largo de los años. Los primeros años Selena realmente creía en lo que le dijeron las personas serias, el mismo médico psiquiatra Molde, Arnold estaba loco, no es un ghoul. Pero entonces la atención de Selena comenzó a aferrarse más y más a menudo en los programas de televisión, que habló de misticismo, teorías de la conspiración y todo esto se encontró la confirmación oficial. Ella leyó sobre ello en los periódicos. Y no escuchó lo que decían sus padres, es todo pseudociencia. Entonces, según tú, todo el mundo miente, preguntó Selena con una mirada socarrona y negó con la cabeza, yo sé la verdad. Y poco a poco Selena empezó a meter ideas especiales en la cabeza de su hija. La niña creció con cuentos de hadas. ¿Qué tiene de especial? Excepto que los cuentos de hadas de Selena eran a menudo sin censura. Estaban llenos de primal espeluznante y bueno en ellos no siempre ganó. Y si otros niños en un momento dado comenzó a darse cuenta claramente dónde la verdad y dónde la ficción, Julia creció con la confianza de que el mundo alrededor está lleno de todo. Solo que la gente que la rodea es tan estúpida que prefiere no darse cuenta. Porque la verdad da demasiado miedo conocerla. Pero mamá y ella son valientes. Por eso saben la verdad. Y mamá sabe cómo protegerse de ella. ¿Sabes que este profesor no es real?, le preguntó su padre a Selena cuando estaba viendo un documental americano sobre la historia del vampirismo. Me he enterado de que a veces invitan a actores a los programas y los disfrazan de, digamos, tal o cual científico. Es para hacer la teoría más interesante para la audiencia. Pero, en realidad, todo es solo para conseguir que la gente vea el programa y audiencia para el programa. Selena detuvo el programa que estaba viendo con subtítulos y frunció el ceño. ¿Crees que todo el mundo miente? ¿Por qué tu verdad puede existir y la mía no? Está bien, no te molesto, suspiró su padre. En general, él y su madre a lo largo de los años, por supuesto, más de una vez discutieron sobre el estado de su hija. Les preocupaba mucho. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Arrastrar a Selena a los médicos otra vez? Y además, temían que los médicos no decidieran que Selena tenía un diagnóstico y no la privaran de la patria potestad. Julia se arriesgaría a ir a un orfanato. Vale, dijo un día la madre de Selena. Nuestra hija es tranquila, decente. Ahora es decente. Ella no persigue a nadie, como dicen, con un hacha. Así que, ¿por qué molestarla? Déjala vivir como ella sabe. Estoy de acuerdo, mi padre asintió. Pero Julia, ¿qué clase de madre será de mayor? Bueno, se encogió de hombros la mujer y miró a su nieta, que estaba tranquilamente en un rincón con un libro a sus 9 años. Estaba terriblemente fascinada por la historia de la pintura renacentista y Mickey le había regalado unos libros de lujo con ilustraciones fotográficas de la ciudad. Ya sabes. Mira, le va bastante bien en la escuela, ¿verdad? Bueno, está creciendo tranquila. Pero tal vez cuando crezca, no beba, no fume ni ande con chicos.
Los padres de Selena temían más que nada en el mundo que su nieta no repitiera ni remotamente el destino de su madre. Y así, viéndolo calladamente retraída que está creciendo Julia, hasta se alegraron. Y a Julia, por cierto, no le importó. Se acostumbró a estar casi, como lo llaman, en la mínima conexión con el mundo que la rodeaba. Sí, se comunicaba con la gente. Pero sacaba sus sentimientos de los libros, donde podía conseguir tantas historias de amor verdadero y aventuras increíbles. No, en algún momento el interés natural de Julia por el mundo se despertó. Una vez le dijo a su madre que le gustaría casarse, irse de viaje algún día. Julia, en general, cuanto más crecía, menos creía en las historias de su madre sobre demonios y cosas por el estilo. Pero aún así no podía negar completamente esta creencia. Y entonces mamá decidió casar a Julia. Porque Selena decidió que era hora de que su hija tuviera una vida normal. No puede vivir toda su vida con ella. Simplemente no es normal. ¿Y quién podría ser mejor partido para esto que el heredero del empresario del pueblo? Selena no pensaba mucho en el hecho de que su hermosa hija, una flor apenas florecida, no estuviera preparada para la vida familiar. El caso era que a sus 18 años Julia tenía una idea muy vaga de lo que era el amor físico entre un hombre y una mujer. No era tonta en este sentido, pero le parecía una inmundicia, un vicio, un insulto al cuerpo femenino. Pero también comprendía que tenía que casarse o sería una tonta y una perdedora. Sí, así coexistían estos puntos de vista en la cabeza de Selena, que quería proteger a su hija del mundo y arreglar su destino. Julia no amaba a John. Ella solo. Bueno, pensaba que su madre sabía lo que era mejor para ella. Incluso escuchó la advertencia de su madre de que debía hacer lo que su marido le dijera. Pero no podía. En cuanto se quedaron solos, Julia tuvo un ataque de nervios. No conoce a este hombre. Julia recordó de repente la historia de su madre, según la cual en cuanto una chica pierde la inocencia, se vuelve vulnerable a las fuerzas del mal. Y aquella noche, cuando su joven marido le tendió la mano, Julia sintió de repente un miedo sincero, de todo corazón, de que la visitara el demonio que a veces decía su madre. La cosa era que a veces Selena tenía, ataques. A veces tenía pesadillas, cuando dejaba los sedantes por un tiempo. Y entonces saltaba de la cama en medio de la noche gritando y empezaba a lamentarse de que él era un demonio, heredero de Drácula, que quería encontrarla. Iba tras ella. Oh, quiero decir, no a ella, sino a su hija, él quiere a Julia. Y así, como resultado de una mezcla tan extraña de las consecuencias de la educación y la falta de amor y cualquier simpatía fuerte, Julia no pudo pasar honorablemente la noche de bodas en los brazos de su marido. Así fue como regresó a casa. Y ahora Selena por fin se daba cuenta de lo que había hecho, de lo equivocada que había estado. En general, llegó a esta comprensión lentamente. ¿Cómo sucedió? No fueron psicólogos o psiquiatras quienes la ayudaron, fue solo que un día Selena de repente miró hacia atrás en su vida y... ¿qué vio allí? Sí, un desastre. No se lo desearías ni a un enemigo. Pero... había una familia cerca. Tenía una hija. Y la niña no era un recuerdo del horror. Selena había amado a la niña con todo su corazón desde el primer momento en que la tuvo en sus brazos. Era como si durante cierta parte de su vida Selena hubiera llevado gafas en los ojos, no solo sombreando, sino distorsionando la realidad. Y ahora se le habían caído. De repente se dio cuenta, con una claridad que daba vértigo, de lo que había hecho. Había permitido que la locura se apoderara de ella. Había sumido a su propia hija en sus profundidades. No, las supersticiones de Selena no habían desaparecido del todo. Pero se habían debilitado lo suficiente como para que percibiera la realidad con mayor o menor claridad. Y entonces, en un intento de arreglar el destino de Julia, Selena la empujó a los brazos de un hombre al que ni siquiera conocía. Sin embargo, esto último, pensó Selena, podría haber sido algo bueno, porque antiguamente era normal casarse así por voluntad de los padres. Y muchos acababan convirtiéndose en parejas felices. Pero bueno.
Así que solo tengo una sugerencia, dijo el padre de Selena. Somos idiotas. Hemos llevado las cosas al límite. Y solo hay una persona que puede desenredarlo todo. Llama a Mickey. Así lo hicieron. De hecho, Mickey no sabía nada de la boda. Llevaba mucho tiempo diciendo que cuando Julia cumpliera 18 años, debería venir a la ciudad a verle. Prometió que arreglaría lo de Julia en la ciudad. Que tenía conocidos cualificados de una clínica privada, donde tratan todo tipo de adicciones, trastornos nerviosos. Hija, dijo Selena y de repente abrazó a Julia con fuerza. No te pido perdón. He hecho demasiadas cosas mal. Pero... escúchame una última vez, ¿vale? ¿Qué? Julia se sonó la nariz. ¿Debería ir a disculparme con él y pedirle que vuelva? No, suspiró Selena. Pero... deberías ir a casa del tío Mickey. Julia levantó la vista, asombrada. Ella adoraba a Mickey. Aquel hombre. Era una sensación extraña, maravillosa, pero su presencia era siempre. Era como una brisa fresca en una bochornosa tarde de verano. A su lado siempre empezaba a parecer que el mundo no era tan aterrador como parecía. A su lado Julia se volvía más valiente. Era una pena que su madre no la dejara ir a visitarlo a menudo. Pero ahora... Julia arrugó la nariz, pensando en volver con John. Uf, es malo, es maleducado. Y no le gusta nada. Y no quiere aguantarlo, para luego, según la sabiduría popular milenaria, poder amarlo. Bueno. Iré yo. ¿Y tú le obedecerás?, preguntó Selena con una sonrisa triste, acariciando la cabeza de su hija. Lo haré. Selena marcó un número. Mickey contestó. Resultó que acababa de regresar de un viaje de negocios y estaba a punto de llamar para preguntar cómo iban las cosas. Anticipándose a la tormenta, pero también preparada para ella, Selena dijo que, en general, listo para dar a Julia bajo la plena protección de Mickey. Que ayude a la chica como mejor le parezca. Y dejar que Julia vea a un buen psiquiatra privado que pueda ayudarla a aclarar sus ideas sobre el mundo. Y que también la apoye en el proceso de divorcio. ¿Qué? Exclamó Mickey. ¿Qué divorcio? ¿Cuándo se casó? Sí, añadió, después de escuchar la confusa y breve explicación de Selena. Es la primera vez que deseo haber dejado a una chica a su cuidado. Podría haberla recuperado, si hubiera tenido la oportunidad. Bueno. Es mi sobrina, te ayudaré. El mismo día Julia dejó el pueblo. Fue por la tarde, para que toda la calle pudiera ver cómo llegaba un todoterreno negro y cómo Julia se metía en él con una pequeña bolsa de cosas. ¿Qué ocurre?, preguntó Glafira a la cartero. Nada, respondió Selena, viendo el coche con su hija con la mirada empañada por las lágrimas. Solo pasó la vida. Los días pasaban, los meses se abrían y cerraban estaciones uno tras otro y así pasaron casi 3 años. Y durante este tiempo han cambiado muchas cosas en Pompeya. Por un lado, la granja, una vez tan firmemente establecida por Jacob, finalmente había caído en mal estado. Los lugareños no dudaban de que Juan había destruido lo que aún podía salvarse. En realidad, la granja estaba bien, solo había que tomarla en sus manos y no perderse los momentos importantes, por ejemplo, cosechar y vender todo a tiempo. Y luego, por supuesto, preparar la siguiente temporada, y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué hizo Juan? Pues nada y 1000 veces peor, como decían los viejos habitantes de Pompeya y escupían desde la plenitud del sentimiento, porque Juan lo estropeaba todo. Y por cierto, la gente casi iba a adorarlo. Trabajamos con Jacob desde hace casi 20 años, dijo Sam, que con el antiguo propietario se encargaba de que la tierra estuviera bien cavada y abonada en otoño. Estamos dispuestos a ayudar e incluso a esperar a que nos paguen si hay, bueno, dificultades temporales. Parecería que esto es todo, viene a tus manos. Aquí llegó a usted una delegación de personas que crecieron en la tierra, el alma,
como se suele decir, unido a él. ¿Por qué no aceptar su ayuda? Pero Juan ladró su propia: voy a optimizar todo, hacer todo de manera competente, tengo consultores de la capital con soluciones innovadoras. ¿Y cómo terminó todo? Todo el lugar fue bajo el martillo. ¿Por qué la quiebra? Pero las cosas no estaban nada bien. Porque John, mientras cultivaba, se las arregló para arruinar parte de la tierra derramando algunos de los productos químicos que estaban destinados al control de insectos, pero en cantidades brutales. Luego, descuidó la seguridad contra incendios y parte de ella se quemó. Así que ahora el resto de la propiedad de Jacob era un espectáculo triste y desgarrador. En cuanto al propio Juan, había perdido su aspecto mayoritario y se había trasladado de la ciudad al campo, pero seguía teniendo una casa. Y esa estaba en garantía. El tipo pidió un préstamo para devolver otro préstamo, que era para devolver más préstamos. En general, todo era difícil y desesperante. Lo único que faltaba como guinda del pastel era que Juan se hubiera quedado dormido. Pero él, para sorpresa de todos, a menudo andaba por ahí simplemente sobrio y enfadado. Y entonces, un día de otoño, una caravana llegó al pueblo. Berry arrastraba del cuello a sus dos hijos menores, los gemelos Serioza y Petia, que huían hacia el lago, donde intentaban pescar lucios con cañas de pescar que habían encontrado en la despensa. Berry no tenía nada en contra de la pesca, pero no quería al pequeño, que no tenía ni 6 años. Entonces el tal Valery casi fue atropellado por el jeep líder de la comitiva. «No, ¿qué es esto?», gritó, retrocediendo hacia un lado. «Mira por dónde vas. Esto no es para que corras por la ciudad». «¿Qué? ¿Te crees el más listo?». Se acercó un poco más, con la intención de decírselo todo a la cara al que se bajara del coche, pero se quedó inmóvil, como fulminado por un rayo. Porque primero salió del coche el conductor, luego abrió la puerta del asiento trasero y a partir de ahí. Bueno, lo primero que Berry juzgó fueron las piernas. No. Eran piernas femeninas y muy largas, con tacones de aguja escarlata. Luego apareció el pasajero completo. Un slip dress blanco como la nieve. Una chaqueta blanca echada sobre los hombros. Rizos rubios. Pintalabios escarlata. Con un gesto elegantemente descuidado se quitó las gafas de sol. «Hola, Berry». «No puede ser», pensó el padre de muchos hijos, «que sea ella». «¿Julia?», preguntó sorprendido. Ella sonrió tan cálida, brillante y abiertamente como siempre. «¿He cambiado tanto que no me han reconocido?». Berry sacudió la cabeza. No había cambiado, seguía siendo la misma chica. Y sin embargo, ahora ya es una mujer, espectacular, como ella. Ah, Berry se dio cuenta, ¿cuál es la palabra para una dama de una revista de moda, o una serie de televisión sobre la vida de millonarios? De hecho, hacía años que no se decía una palabra sobre Julia. A excepción de esas raras palabras que dejó caer Selena Molde, todo está bien en la hija, en la visita de familiares más. «¿Qué hay de ti?», dijo Berry. «¿Casa?». «No exactamente», Julia sonrió. «Por lo tanto, se detuvo a ver lo que compré». «Tenemos que empezar, hay mucho trabajo». «¿Qué has comprado?». «¿Qué trabajo?». Berry se rascó la nuca. «No tenemos mucho trabajo por aquí. Hace años que no tenemos aserradero. La casa de Jacob es un erial, y ahora puedes construir». Julia abrió la boca para contestar, pero la llamaron. Un nuevo personaje, John, estaba fuera. Había salido, en realidad, para ir a la tienda a comprar un par de latas de conservas y pan. Últimamente se quedaba en casa, que empezaba a caerse a pedazos, y solo salía a por provisiones. ¿Julia? John exhaló y la miró como si fuera un fantasma. «Oh, ha vuelto la esposa». Los labios de John se abrieron en una sonrisa tonta. Últimamente sufría de insomnio severo y parecía un borracho. «Alexander, los periódicos», dijo Julia con frialdad. El hombre corpulento que había sido su chofer metió la mano en el coche y le entregó una carpeta con papeles.
Julia caminó elegante y ligera por el polvoriento camino rural con sus zapatos escarlata y paso de modelo y le entregó la carpeta a John. Ella se la entregó a John y le dio un empujón en el pecho que le hizo tambalearse. «Toma, todos los papeles de la casa de Jacob. Ahora todo es mío», dijo, y luego, al ver que los ojos de su exmarido se abrían de sorpresa, añadió con una sonrisa como la de una tigresa que sonríe por encima de la cabeza de su presa. «Y ahora la casa también es mía. He pagado tu deuda. Así que... tú, John, ya no eres nada ni nadie aquí». Pero, y de repente Julia lo agarró por el cuello de la chaqueta, tiró literalmente de él hacia ella y exhaló en sus labios, casi manchándolos de carmín escarlata. «Si tomas la decisión correcta, sí. Si eres un buen chico. ¿Aún puedes arreglar algunas cosas?». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el coche. «Buenas tardes, abuelo Esteve». Saludó a su vecino. Luego saludó con la mano a este y aquel aldeano. Bueno, como una reina saludando a sus súbditos. Y entonces Julia se subió a su carro todoterreno con chofer y se marchó con 2 coches más. Y los habitantes de Pompeya se quedaron preguntándose qué demonios era todo aquello. «Bueno, ¿qué era?», preguntó Berry, y lo mismo pudieron repetir otros lugareños que presenciaron esta extraordinaria escena. Solo los 4 perros Tuzik, que arrastraba entre los dientes una salchicha que se le había caído a alguien en la tienda, la cabra Belianovka, que se había escapado de su ama para divertirse en jardines ajenos, y los mellizos que, previendo una generosa paliza de su madre, decidieron aprovechar que su padre había bajado la guardia y corrieron por el mismo camino que la cabra Belianovka. «Me gustaría seguir con mi vida». Berry saludó con la mano a todo y a todos y siguió a los fugitivos. «Julia, te pido disculpas por meter las narices donde no me llaman, pero... ¿cómo estás?», preguntó el conductor. «Estoy bien», respondió la chica desde el asiento trasero. Pero Alexander vio por el retrovisor que estaba lejos de estar bien, tenía la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados. Siempre es difícil con los ex, por lo general Alexander era un poco hablador, pero aquí solo como un instinto llevó a que no es necesario dejar a la amante a solas con sus pensamientos. «Recuerdo que conocí a la mía una vez, y empezó a contarme lo duro que fue para él su divorcio, que se inició después de pillar a su mujer en la cama con su mejor amigo». Julia escuchaba. Y al mismo tiempo estaba inmersa en sus propias experiencias. Bueno, ¿qué podía decir de sí misma? Bien hecho. La primera vez que había visto a John en la mañana de su noche de bodas, y lo había hecho. Y había parecido que sí. Luego, hacía unos años, cuando Mickey la había llevado a la ciudad, Julia se había sentido como una codorniz en un lazo, una diminuta hoja de otoño arrastrada por el viento tormentoso. Tenía tan poco contacto con su tío que a veces le parecía un extraño. Y al mismo tiempo se sentía atraída por él. Mickey irradiaba casi literalmente luz y calor, y cada vez que Selena dejaba que se vieran, era como si él diera energía a Julia y ella empezara a mirar el mundo. Bueno, de forma más positiva y realista. Cosa que, por cierto, a su madre no le gustaba. «Lo siento, sobrina, no lo vi venir», dijo Mickey mientras conducían hacia la ciudad. «Es una locura casarse. Deberías haberme llamado, no te habría dejado. Al diablo con su viaje, podríamos haber esperado. Pero tú... oh, bueno, veo que no estás de humor para hablar ahora. No es nada. Lo importante es que tu madre parece haber entrado un poco en razón». Mickey aún no le había contado a Julia el secreto de sus orígenes. Sería anormal e inhumano hablarle de esas cosas a una menor de edad. Y además, en primer lugar, Mickey temía que la verdad, incluso ahora que Julia se había convertido en adulta, pudiera tener un impacto muy negativo en su psique. Pero ahora se regocijaba en silencio de que Selena por fin se hubiera dado cuenta de que su hija no tenía por qué vivir de acuerdo con sus propias costumbres, de que por fin se hubiera dado cuenta de que un poco más de vida en un ambiente así, y Julia podría ser enviada a la clínica. «No quiero volver a casa», dijo Julia de repente desde el asiento trasero, y luego añadió en voz tan baja que apenas oyó. «Creo que me voy a volver loca». «¿Por qué piensas eso?»,
Preguntó Mickey con cautela. ¿Por qué? Julia se mordió dolorosamente la marca escarlata con los labios, y solo gracias a este dolor ardiente y autoinfligido, se contuvo de llorar. Mamá dice una cosa, la abuela y el abuelo otra. ¿A quién debo creer? Creo que no sé algo muy importante. Y lo que se me da miedo. ¿Sabes, Julia? Lo siento por ti, dijo Mickey y agarró más fuerte el volante con los dedos. Quizá. No debería haberte confiado esta familia. Pero ahora. ¿De verdad quieres que te ayude? Sí, respondió la chica con seguridad. ¿Me llevarás a la clínica? ¿Me tratarán? ¿Cómo? Julia, no te atrevas a pensar eso. Vas a vivir conmigo. En la misma habitación en la que solías quedarte, ¿vale? Mickey sonrió. Su mansión siempre tenía 2 habitaciones preparadas para el joven huésped, un dormitorio y un salón, decorados con un estilo muy de niña. Quiero traer a algunos especialistas. Psicólogos. Ellos pueden ayudarte. No, no se puede tratar por creencias y fe personal, lo sabes. ¿No viste demonios y cosas malignas, de las que te habló mamá, en los rincones? No, la niña negó con la cabeza. Ni siquiera he visto platillos volantes. Solo cometas. Eres una chica lista. No. Es que estás confundida. Sí, ahora en el mundo mucha gente cree en videntes, en pie grande y en muchas otras cosas. Y a veces no hay nada, bueno, así que. Solo usted, por desgracia, todo esto. Cabeza nublada, Julia terminó para su tío. Te está arruinando la vida. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, suspiró Mickey. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? No me ha tocado, dijo Julia, adivinando por el tono confuso de su tío a qué venía la pregunta. ¿Puedo quedarme contigo un poco más? ¿Y también, me contarás, lo de mi padre? Mi madre no quiere hablar de ello. Ya pasará. Te lo contaré todo, asintió Mickey y se quedó un rato en silencio. Había más coches en la carretera y él, como conductor responsable, decidió concentrarse en llegar bien a casa. Y al mismo tiempo. Así que algunas conversaciones muy serias y pesadas se pospusieron por un tiempo. Era hora de que Julia empezara a vivir con normalidad. Era hora de que supiera la verdad. Mucho más tarde, mirando hacia atrás, Julia no entendía cómo había conseguido vivir hasta los 18 años con la mente relativamente lúcida. No es que el ambiente en el que había crecido hubiera sido una completa locura. Y sin embargo, cada día de su existencia era como una equilibrista que debe sostenerse, haciendo equilibrios en una altura terrible. La sociedad de Mickey, como siempre, tenía un efecto tranquilizador sobre Julia. Y las conversaciones con los psicólogos e incluso con un psiquiatra, invitado de una clínica privada, no le daban ningún miedo. En general, no suelo apresurarme a sacar conclusiones por mis pacientes, le dijo el psiquiatra a Billy. Pero aquí puedo decir con seguridad. No tengas miedo, querida. ¿No tienes esquizofrenia? Lo eres, perdona mi franqueza, pero salvo por las lúgubres supersticiones sembradas en tu joven cabeza, estarás más sano que muchos de mis pacientes. Así que... Billy, a sus 60 años, seguía ejerciendo y era considerado uno de los mejores especialistas del lugar. Simplemente vive. La vida de una chica joven y moderna. Estudiar, divertirse, hidratarse, dormir al menos 8 horas y enamorarse. Bueno, cariño, ¿por qué me miras así? El amor, sabes, realmente puede hacer maravillas y ayuda a veces donde cualquier terapia y pastillas son impotentes. Mickey estaba solo, sin esposa, sin hijos, y por lo tanto, vivía solo. De hecho, tenía una amante. Para ser precisos, cambiaban más o menos una vez cada 1 o 2 años, es decir, con la misma frecuencia que sus coches personales. Pero nunca permitió que estas mujeres entraran en su círculo íntimo, es decir, Julia. Y de hecho, vivían en la mansión como una pequeña familia, Julia, Mickey y todo tipo de sirvientes,
pero no numerosos. No mantenían encerrada a Julia, al contrario, Mickey insistía en que saliera por la ciudad. Y para mantenerla a salvo y segura la acompañaban un guardia y el invariable chofer y asistente personal Alexander. Todo en una sola persona. Además, Mickey solía dar a Julia seguridad extra, porque una vez había sobrevivido a un intento fallido de asesinato por parte de rivales en los negocios y desde entonces había sido extremadamente cuidadoso. ¿Y entonces? Cuando Julia se sintió mejor y cuando por fin pudo despojarse de los miedos al más allá que Selena le había inculcado, eso fue unos 6 meses después de su llegada, ella y Mickey habían hablado. Él le reveló la verdad sobre su padre. Y eso, naturalmente, fue un shock. Julia quiso ir a ver a su madre y hablar de todo, luego habló con desesperación de que estaba harta de salir al mundo y mirar a los ojos de la gente, porque su padre es un monstruo con apariencia de hombre, un sectario. ¿Cómo voy a vivir con el hecho de que era mi hermano?, le preguntó una vez Mickey, aprovechando una breve pausa en su histeria. ¿Cómo se supone que tengo que vivir con el hecho de que una vez fue mi propio hombre? ¿Cómo me hace sentir pensar que tal vez fue culpa mía por no haberme ocupado de él? Mickey le contó a Julia muchas cosas sobre sí mismo. Era el hermano pequeño de Arnold. Sus padres eran el tipo de personas que se desenvuelven extraordinariamente bien en cualquier época y siempre, como suele decirse, hábilmente organizadas. Tanto el padre como la madre se dedicaban a la ciencia. Historiador e historiadora del arte con una pasión común por la época comprendida entre los siglos XIV y XVI. Era un periodo especial. Y en casa había muchas reproducciones de cuadros de aquella época, hábiles imitaciones de todo tipo de antigüedades. Arnold y Mickey crecieron con niñeras y tutores, y sus padres. Bueno, estaban muy ocupados. Y eran muy estrictos. ¿Qué hay de los doses y doses, las travesuras, las notas bajas? No. Sus hijos estaban obligados a ser excelentes estudiantes. Y además, sus padres soñaban con que siguieran sus pasos. Uno de los recuerdos más vívidos de la infancia de Mickey fue el episodio en el que Miss G, de 13 años, tuvo que volver a contarle a su padre algunas leyendas sobre la condesa húngara Elizabeth Bathory, famosa por torturar y destruir a sus criadas, a las hijas de los campesinos e incluso a las hijas de los nobles bajo su control. Todo con tal de mantenerse joven para siempre mediante la magia negra. Arnold volvió a contar coloridamente, con detalles horripilantes leyendas. Y entonces su padre comenzó a hacer preguntas sobre las fechas históricas de la historia húngara. Y Arnold cometió un error. No pudo recordar ni una fecha. Entonces su padre se levantó, dijo que no se puede ser tan malo y sin escuchar las súplicas de su hijo, cogió y lo encerró en un armario oscuro. Sí, a pesar de que Arnold ya era grande, tenía un miedo histérico a ese armario. Cuando tenía 5 años, una vez sus padres lo habían encerrado allí toda la noche. Y en ese armario, por cierto, guardaban una liebre disecada con cuernos y colmillos de jabalí pegados, regalo de aniversario de un cazador bromista que conocía a la familia. Y también había un espejo antiguo en el armario. Mickey compartió con Julie la idea de que era posible. Fueron las sesiones educativas en ese armario las que empujaron a Arnold al hecho de que entonces se volvió loco. En general, incluso en la infancia tuvo ataques de agresividad. Pero sus padres no le prestaron atención. Luego, a principios de los 90, se fueron. Mickey decidió dedicarse a los negocios. La época era tal que parecía que podías estirar la mano y coger millones en el aire. Pero Arnold empezó a vender parte de la colección de sus padres. Y en algún momento, al parecer, las antigüedades deseaba comprar. Y entonces Arnold a través de esta empresa finalmente movió su mente. Decidió que ¿por qué no? ¿Organizar un culto él mismo? Mickey estaba en contra de la nueva afición de su hermano. Trató de salvar a Arnold, pero él se burló, dijo que Mickey no sabía a lo que estaba renunciando. ¿Qué se suponía que hiciera? Fui un idiota para nada, debería haberme rendido, dijo Mickey con sincero pesar. Pensé que lo superaría. ¿Y entonces? Oí que se metió en algo muy malo. Que se creía el heredero de Drácula. ¿Y entonces?
Mickey suspiró pesadamente y cogió la mano de Julia. Ella no se la quitó. Se limitó a aceptar en silencio las revelaciones sobre el pasado de su familia. Absorbiéndolas como una esponja, guardándolas, sin saber aún qué iba a hacer con ellas. Y entonces Mickey descubrió en qué se había metido su hermano. Estaba horrorizado. Y se sintió culpable, de alguna manera implicado en el destino de aquella desafortunada chica, Selena. Decidió que no podía darle la espalda al hecho de que ella iba a tener un hijo. Un sobrino o una sobrina. Y cuando supo que Julia había nacido, se dio cuenta de que nunca había amado a nadie tanto como a ella. Se había convertido en su persona más querida. Pero sobre todo, respetando la voluntad de su madre y de sus abuelos, se mantuvo alejado. No se permitió interferir más de lo que ellos aceptaron. Aceptar ayuda. Pero ahora que Julia era adulta, Mickey decidió que había llegado el momento de que ella eligiera por sí misma, si así lo deseaba. Julia le confesó a su tío que su empresa siempre había sido su refugio seguro. Sí, quería a su madre. A pesar de todo. Pero ahora era como si estuviera en una encrucijada. Y ella ya sabía qué camino tomar. Y entonces algo sorprendente y amargo fue revelado. Resultaba que Selena no quería ver a su hija. Es decir, se habían visto a lo largo de los años, pero solo unas pocas veces cuando Selena estaba en la ciudad. Y entonces un día, le dijo lo siguiente a Julia. Te mantuve viva. Porque no quería tener más hijos. Te crié. Quise protegerte lo mejor que pude. Lo siento, hija mía, si he hecho mal o te he herido. Pero ahora quiero vivir sola. Déjame vivir. De Julia, que iba a preguntar si podíamos ir a casa, al campo, a pasar un par de meses de cálido verano, mamá. A Julia se le bajaron las manos y se le hundió el corazón. Pero encontró fuerzas para sonreír y decir: Está bien, mamá. Gracias por todo. Y luego, intentaré hacerlo yo misma. Está bien, no te molestaré. Pero por muy doloroso que fuera, Julia no podía evitar admitir que durante este par de años pasados con su tío, había ganado mucho más que en toda su vida anterior. Ya no tenía tanto miedo a los lugares concurridos. Había aprendido a hablar libremente con desconocidos e incluso a discutir. Mickey le pagó la universidad, aunque Julia estudiaba a tiempo parcial, allí hizo amigos. Y un día Mickey le dijo sinceramente que tengo un gran negocio, me dedico a la inmobiliaria, a la agricultura. Y un día todo será tuyo. Al principio Julia se negó diciendo que no contaba con ello para nada, que no es suyo en absoluto, que no es digna y cosas así. Pero Mickey entonces la miró detenidamente y dijo: Pero no tengo a nadie más a quien dejárselo. No hay otro pariente en el mundo. Y Julia aceptó. Un día Mickey le contó que había comprado un terreno en su Pompeya natal. Imagínese, pertenecía a su ex marido. Y él dijo: ¿No te gustaría probar suerte como empresaria aquí, digamos, en tu tierra natal? Julia se quedó un poco sorprendida por semejante propuesta, pero después de pensarlo, accedió. No me digas que quieres vengarte de ese tipo, dijo Mickey con una sonrisa. Aunque, si yo fuera tú, añadió pensativo. No es que quiera vengarme. Pero, quieres mostrarle en lo que te has convertido, ¿no? Para que vea que ya no hay nada de aquella joven tonta que se le ponía fácil, como una gallina en el mercado. Julia no se sintió ofendida por esta descripción humorística de su propio pasado. De un tiempo a esta parte, ella y su tío se llevaban muy bien y estaban en la misma onda. Asintió y dijo que sí, que así era. Qué buena chica, dijo Mickey y acarició la cabeza de su sobrina. A veces hay que decir adiós al pasado. Aunque duela. Pero luego puedes seguir adelante. Justo al día siguiente de que John se encontrara con la joven esposa que había dejado atrás, que había regresado convertida en una magnífica mujer de negocios, todo el pueblo se enteró.
Y casi todos los aldeanos fueron unánimes en decir que a Ion, un mayor que había dejado escapar la herencia de su padre, el destino le había tocado las narices. Él no le gustaba, ya ves, algo vino a él pura, gloriosa Julia. Pero la suegra, como se decía, no dudó en enviar a su hija a esos misteriosos parientes de la ciudad. Y ahora, por favor, la vida ha puesto todo en su lugar. Nadie esperaba que todo saliera así. El abuelo Esteve resumió la historia con entusiasmo, volviéndola a contar por lo que debió de ser la 100ª vez y añadiendo cada vez, por cierto, nuevos detalles de su propia autoría. Así, en su relato aparecía el anillo de boda de Julia en su dedo, luego lanzaba una mirada sensual y anhelante a su exmarido. Una vez en su relato Juan susurró «Te quiero todavía», y dejó escapar una tacaña lágrima masculina. En otra ocasión Juan exclamó «De todas formas no te quiero». En general, todos en Pompeya sabían que el abuelo Esteve era un hombre ficticio. Pero cuánto disfrutaban todos escuchándole. Y solo un par de días después, tuvo lugar otro acontecimiento. De nuevo llegaron nuevos propietarios al pueblo. Bueno, o más bien un hombre de ellos. Era la ayudante de Julia, una chica joven. Vestida simplemente con vaqueros, una camiseta y una chaqueta cortavientos, gafas en la nariz, pelo rojo rizado. Esta chica empezó a recorrer los patios y a repartir hojas con descripciones de las vacantes que, como había prometido Julia, pronto estarían disponibles en la empresa restaurada. Es decir, en la granja resucitada. La gente cogía los folletos, los leía y movía la cabeza con incredulidad. La oferta era ciertamente interesante, pero nadie creía que esta idea fuera a funcionar. Ya hay una gran granja al lado, y cómo iba a superarse un competidor así. Finalmente, llegó a la parcela. Su marido no estaba en casa y el volante se lo llevó Natalie, la propietaria. Y ella también se sorprendió al escuchar a la chica de pelo rojo, que, por cierto, todos presentaron a todos un nombre extraño y hermoso de Betty, que Julia se ofrece a ayudar con la reparación del techo, está dispuesto a pagar por los materiales de construcción necesarios o la salida de todo un equipo especializado. ¿Por qué tanta generosidad?, preguntó incrédula la casera. No, gracias. No necesitamos limosna. Espere. La pelirroja saltó como una ardilla asustada. No se trata de caridad. Verá, esa es la cuestión. Y la ayudante de Julia explicó que los Stones siempre habían tenido buena relación con el granjero fallecido, por lo que no tenía sentido cambiar su opinión sobre su reputación. Recordó que Jacob había ayudado una vez a sus mejores empleados sin coste alguno. Y ahora, justo la nueva casera había decidido continuar con esa tradición. La ayudante también le transmitió que Julia tenía muchas ganas de que los Stones la ayudaran con el gran trabajo de reconstruir la granja. Berry se ocuparía de la maquinaria, Ope se uniría a la contabilidad. Natalie escuchó con mucha atención y luego dijo que ella y su marido tendrían que pensarlo. Estaba dispuesta a aceptar de inmediato, pero no sería digno. Así que se tomó un tiempo para pensarlo. Ion también se estaba tomando tiempo para pensar. Pero solo por razones muy diferentes. Él simplemente no podía entender. ¿Y en qué momento, de hecho, su vida dio un giro en la dirección equivocada? Cuando decidió no vender enseguida el negocio de su padre, sino intentar sacarlo adelante por su cuenta. O cuando empezó a pedir un préstamo tras otro, desesperado por aguantar un poco más, con la esperanza ciega de que todo se arreglaría. Era una sensación increíblemente extraña, pero en los últimos años, la vida de Ion se había vuelto notablemente más vacía. Y las cosas que solían hacerle feliz ya no importaban. Ropa de marca, aparatos nuevos, cenas en restaurantes de moda, clubes nocturnos. No era lo mismo. Y entonces se volvió inaccesible para él. Ion cada vez más a menudo se sorprendía a sí mismo pensando que sus días pasaban sin rumbo. Que existía como en un vacío. Para sí mismo. Solo para sí mismo. Y no era tan malo. Pero solo se necesitaba a sí mismo para ser feliz. Y era extraño que últimamente pensara en Julia cada vez más a menudo. Se había estado arrepintiendo todos estos años,
como bajo el efecto de una avalancha emocional de haberla abandonado. Sí, la chica era extraña, completamente inexperta, pero... Después de todo, no solo por eso en la toma de esposa. ¿Qué pasa con su amabilidad, su encanto natural, su mente viva? Pero él, un idiota, no vio todo esto y deshonró a la pobre chica delante de todo el pueblo, la echó, se la llevó a su madre, como si fuera mercancía defectuosa. ¿Y entonces? Supo que Julia había sido enviada a unos parientes lejanos de la ciudad. Y aunque ya habían surgido los primeros brotes de arrepentimiento, Juan no se había atrevido a buscarla. ¿Por qué? Estaba claro lo que ella sentía por él ahora. Se lo merecía. Y ahora Julia había vuelto a su vida. ¿En qué mujer se había convertido? Las palabras eran inadecuadas. Las emociones eran abrumadoras. Pero John aguantó. Recogió los últimos jirones de orgullo y aguantó. Con calma, solo un poco altivo y ciertamente sin mostrar que se preocupaba por su ex esposa. Aceptó las condiciones de Julia de que podía quedarse. Honestamente comenzó a cumplir con sus deberes como su chico de los recados. No, ella no lo estaba humillando intencionalmente, no estaba en su naturaleza en absoluto, pero estaba dejando claro lo diferentes que eran ahora. Y aún así John aguantó. Ayudó a ordenar la documentación de toda la propiedad, se aseguró de que los trabajadores contratados araran el campo de forma competente, y lo que era más importante, restauraran correctamente los invernaderos. En general, había bastante trabajo, no había tiempo para estar triste y compadecerse. El invierno se acercaba y de un día para otro todo el trabajo debería estar terminado, y allí un descanso hasta la primavera. No, de hecho, había bastante trabajo para el invierno, porque era necesario resolver 1000 cuestiones de antemano, por ejemplo, elegir las semillas para la siembra y de antemano empezar a elegir a quién vender la futura cosecha. Y sin embargo, qué difícil era. Un día, cuando ya caían las primeras nieves del cielo, Julia volvió a aparecer. Hacía tiempo que la chica había renunciado al coche de escolta extra con guardias de seguridad, ¿para qué? En muchos aspectos estaba dispuesta a darle la razón a su tío, pero este exceso de imaginación la irritaba un poco. Cierto, normalmente no estaba en contra de la escolta en la persona de Alexander. Pero esta vez no. El caso era que su relación había cambiado últimamente. Y a Julia empezaba a parecerle cada vez más que Alexander se preocupaba por ella. Y lo peor de todo era que ella también se preocupaba por él. Julia pensaba que no estaba lista para una relación. ¿Por qué? Hay que estudiar. Trabajar. Solo vivir. No tienes que hacer nada estúpido. Así que vino sola esta vez. En primer lugar, a visitar a mi madre y a mis abuelos. Los ancianos estaban bastante mal, torturados por enfermedades crónicas y Julia tuvo que persuadirlos para que aceptaran ir más tarde a la ciudad para ser examinados y tratados en una buena clínica privada. Pero con su madre la comunicación no fue tan fluida. Selena, aunque en muchos aspectos había dilapidado su fe en todo lo místico, pero no le gustaba la forma en que su hija se había acercado a Mickey. No le gustaba la forma en que Julia se vestía tan reveladoramente. Además, en su última visita, Selena había cabreado a Julia diciéndole que había visto al padre de Julia, Arnold. Anda por ahí, pálido y con dientes. Mamá, por favor, no seas loca, exclamó Julia y salió literalmente corriendo de casa. ¿Qué es esta tontería? Todo el mundo tenía claro que Arnold hacía tiempo que se había ido del mundo. Esta conversación debió de ponerla tan nerviosa que, de repente, Julia sintió la urgente necesidad de hablar con John sobre asuntos de negocios. Llamó a la puerta de su casa. Él abrió. Al principio hablaron con normalidad sobre la temporada de siembra y los métodos de control de plagas. Pero de repente John le preguntó cómo estaba, cómo le iba la vida. Julia, acalorada por la conversación con su madre, le contestó que todo iba bien. Gracias a él en el tiempo plantado la idea de divorcio. John tampoco se contuvo y le contestó que si estaba tan disgustado con ella, no hablaría con él, sino que enviaría a un abogado a negociar.
Y que hasta ahora parece una oculta, disfrazada bajo el trabajo juntos coqueteo. Porque ella está deseosa de él. ¿Qué? Preguntó Julia en estado de shock. ¿Estás loco? ¿Todo el mundo se ha vuelto loco hoy? Es que... eres la persona más insufrible que he conocido. Muy bien, lo has conseguido. A partir de ahora, la única forma de comunicarnos será a través de mis abogados. Y estás despedido. ¿Por qué iba a estar despedido? Ion me miró entrecerrando los ojos. ¿Qué has hecho mal? Todo, exclamó la chica y se puso en pie de un salto, corriendo hacia la puerta. Desde nuestra primera noche de bodas, todo ha ido mal. Julia se detuvo delante del coche, echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. Claro, tachonado de estrellas. En la ciudad no se ven cosas así. Respiró hondo varias veces. Calma. Necesitaba calmarse. Y sería mejor no comunicarse personalmente con Ion nunca más. Al girar en la carretera que llevaba del pueblo a la ciudad, Julia recuperó por fin la compostura. Estaba a punto de encender su emisora de radio favorita para no quedarse dormida por el camino. Pero entonces vio a un hombre delante de ella. Era un anciano, de pie junto a la carretera y que extendía el brazo para atrapar a un autoestopista. En general, Julia no tenía por costumbre recoger a desconocidos. Pero este anciano... de pronto pensó que debía de tratarse de algún jubilado solitario. ¿Cómo podía pasar de largo sin preocuparse? Además, se avecinaba una tormenta, una de las últimas de otoño, que, con este tiempo, podría convertirse en una ventisca. Buenas noches, abuelo, sonrió Julia amablemente, aparcando y bajando la ventanilla. Hola, hola, dijo con una voz chillona pero sorprendentemente grave y aterciopelada. Sus miradas se cruzaron. ¿Y algo? Había algo en sus ojos que hizo que Julia se diera cuenta al instante del peligro. Ya tenía la mano tendida para cerrar las ventanillas y el pie en el acelerador, pero el desconocido era más ágil que ella, y su mano con las uñas nudosas y rotas se dirigió hacia la chica, la agarró por el pelo y le empujó la cabeza hacia adelante. La cara de la niña, y sobre todo su nariz, chocaron contra el volante. Inmediatamente se le hizo difícil respirar. Quería gritar, resistirse, pero... Su desesperada batalla duró un par de minutos porque el viejo, con una agilidad y fuerza inesperadas para un cuerpo tan enclenque, ya había abierto la puerta del coche desde dentro y ahora estrangulaba a Julia, mientras seguía empujando su cabeza repetidamente con el salpicadero. Y finalmente el mundo para ella cayó en la negrura. Aquella noche, cuando la gente se atrevió a interrumpir su ritual, Arnold pensó que el gran príncipe de las tinieblas y su antepasado, Drácula, habían abandonado a su fiel servidor. Pensó que perecería. Pero las fuerzas de la oscuridad vinieron al rescate y sobrevivió mientras vagaba por el bosque, en los pantanos. ¿Y entonces? Bueno, habilidades, astucia y fortaleza, todo esto lo tenía en abundancia, por lo que hábilmente se las arregló para perderse entre los marginados que es la gente sin hogar y así esperar por algún tiempo. Y luego, por supuesto, tuvo que esconderse. Arnold pensó que todo su trabajo se había echado a perder. Pero entonces descubrió algo. Se enteró de que ella era su hermosa víctima virgen, tenía un hijo con él. Y eso era una señal. Una señal de que el rito se completaría. ¿Y entonces? Oh, entonces sería ricamente recompensado. Solo quedaba esperar. Pero esperó estos largos años. Arnold no estaba en el disfraz de un vagabundo, fue encontrado por uno de los fieles ayudantes de Edad. No me importan esos chupaleches que venían a la secta solo para obtener beneficios materiales. Este hombre era un viejo ayudante, que servía a la futura encarnación de Drácula por el bien de su propia fe. Y comenzaron a esperar. Y finalmente, Julia entró en la edad que, según cálculos místicos sobre piedras de ónice y huesos de animales, era la más adecuada para el rito. Solo era cuestión de averiguar dónde estaba la muchacha y elegir el momento adecuado para capturarla. Cuando la insensata muchacha se detuvo en el camino, el cálculo fue acertado. Cuando ella se detuvo,
Arnold no estaba solo, su fiel ayudante estaba al acecho entre los arbustos. Sí, no era muy digno que los siervos de las tinieblas jugaran así al escondite y se disfrazaran. Pero, ¿qué se le iba a hacer? La magnitud anterior no estaba disponible. Pero todo tenía que compensar con creces después del ritual. ¿Quieres reprocharme que soy un pésimo marido? John abrió la puerta. Esperaba ver allí a Julia, pero era su conocida ayudante, Betty. Buenas noches, dijo John, perdiendo su habitual actitud elegante. ¿Ocurre algo? Era fácil leer la cara de la chica. Ojos enormes, respiración agitada. El coche de Julia. Yo también estaba aquí por negocios, tenía que decidir algo con el campo, como se va a invernar, explicó confusa la chica. Y en el camino de vuelta, vi su coche. En la carretera. La ventanilla estaba rota. Adentro. Julia había sido atacada. Parecía que había una lucha en el interior. ¿Qué? John agarró a Betty por los hombros. ¿Pediste ayuda? Sí, ella asintió. Pero vine a ti. Vamos a ver, ¿sí? ¿Para cuándo lleguen? Tardarán un rato. A Julia podría pasarle cualquier cosa en ese tiempo. Bueno, John no se lo pensó mucho, simplemente cogió su chaqueta del perchero y se calzó las botas. A la carrera llamaron a los otros vecinos Stones y Sam les explicó rápidamente lo que había pasado y pronto todos, en tropel ya, se precipitaron a la carretera. El coche estaba en su sitio y una mirada bastó para darse cuenta de que algo muy malo había ocurrido aquí. En el suelo, dijo Sam, iluminando con sus linternas los laterales. 2 hombres, probablemente. Aquí están las huellas. Bueno. Parece que van en esa dirección. Y señaló un bosquecillo cercano. Era una arboleda pequeña, pero los árboles y los arbustos eran tan densos que no se veía nada desde los lados. Y, sin embargo, resueltamente, todo el grupo se precipitó hacia adelante. En un principio, Arnold planeó arrastrar a la chica y llevársela en su automóvil, que estaba escondido detrás de la arboleda. Y al principio todo fue como debía, él y su ayudante la arrastraron juntos, pero entonces... Su ayudante se detuvo de repente, dijo, no me siento muy bien del corazón, y se desplomó al suelo. Arnold se quedó confuso al principio. Luego buscó el pulso, y no había pulso. Maldijo. Parece que las fuerzas de la oscuridad le habían dado la espalda si le habían mandado semejante calvario. Arnold era bastante fuerte para su edad, pero los años de vagabundeo no habían sido en vano, y Julia pesaba tanto como una pluma. Así que en algún momento se dio cuenta de que ya no podía cargar con ella. Le dolía terriblemente la espalda y Arnaldo recordó que, en plena ensoñación sobre cómo realizaría el rito, se había olvidado de tomar analgésicos. Oh, qué débil era el cuerpo humano. Pues nada. Solo le quedaba sacrificar a la muchacha y obtendría un nuevo cuerpo que sería tan poderoso como el que una vez poseyó el mismísimo Drácula. No quedaba mucho. Pero de repente Arnold oyó un ruido. Y entonces, en el claro donde se detuvo con su presa, de repente la gente salió corriendo. ¿Quién es ese viejo tronco? Derry dijo. Aléjate de ella, ahora. Arnold se enderezó, abrió las piernas y los pies, y sonrió. No tenía dientes propios, pero llevaba una mandíbula postiza. Y se había comprado una mandíbula con colmillos como la de un vampiro de verdad, especialmente para el ritual. Que creía con todo su corazón que podría y debería convertirse en cualquier momento. Pero una vez más, algo salió mal. Aléjate de ella, cabrón, le gritó Sam al extraño abuelo y dio un paso adelante, blandiendo amenazadoramente la paleta, agarrándola como medio de autodefensa. Bueno, o pensamiento de ataque, según el caso. ¿Idiotas? No podéis detener al príncipe de las tinieblas, gritó Arnold. El viento era cada vez más fuerte, el cielo parecía bastante bajo por detrás de las desgreñadas nubes, pero aún no había lluvia, ni nieve húmeda, ni granizo. Ella me pertenece. Arnold se encontraba peligrosamente cerca de Julia, que estaba postrada en el suelo,
y por eso los que habían descubierto a la muchacha no se atrevían a acercarse, pues temían que el viejo tuviera algún arma con la que hacerle daño. ¿No podéis detenerme? ¿Soy el recipiente de la venida de Drácula? Yo, en un momento Arnold tosió. Está loco, dijo Berry. En ese momento Julia en el suelo gimió suavemente y agitada la chica empezó a salir de un profundo desmayo. Me pertenece, volvió a gritar Arnold, y luego se quedó confuso. Porque recordó que la daga y todos los demás artefactos para el ritual se habían quedado allí, en su coche y en el de su ayudante. No te atrevas a interferir conmigo, dijo Arnold amenazadoramente e intentó agarrar de nuevo a la chica y arrastrarla más lejos. Pero entonces Sam, que ya había evaluado la situación, se limitó a tirar la paleta al suelo y luego simplemente se acercó al viejo y lo mandó al suelo con un potente y corto golpe en la mandíbula. Descansa, psicópata, dijo Sam y se agachó, cogiendo a Julia en brazos. Fue entonces cuando el resto de los 10 aldeanos, así como Betty y John, corrieron hacia la mujer desaparecida. Y al cabo de un par de minutos más, todos oyeron el sonido de las sirenas. Afortunadamente, Julia no estaba malherida, solo tenía un montón de golpes y magulladuras, cortes, pero en general su salud no estaba amenazada. Sin embargo, la niña permaneció en el hospital durante un día. Arnold, cuando pudo levantarse, ni siquiera intentó resistirse, solo gritó que la gente estúpida no entiende nada y que la llegada de Drácula a este mundo no se puede detener. Los psiquiatras que lo llevaron, casi de inmediato dijo que al parecer, aquí finalmente desarrollado esquizofrenia. Y también se supo que Arnold probablemente ahora será colocado en una clínica para el resto de su vida. El asistente de Arnold, como se supo, murió de un ataque al corazón masivo. Una historia que comenzó hace más de 20 años por fin ha llegado a su fin. Sin embargo, gran parte de ella permaneció oculta a los habitantes de Pompeya. Solo John y Betty conocían toda la verdad. Se lo contaron Mickey y la propia Julia. Naturalmente, estaban conmocionados por lo que escucharon. Pero prometieron e incluso juraron que todo esto quedaría entre ellos. Después de todo, estaba claro que no era necesario que toda la gente supiera lo que le había pasado a Selena hacía mucho tiempo y no era necesario que toda la gente supiera quién era el padre de Julia. Sí, probablemente, mucha gente entendería y trataría a ambas mujeres con normalidad si supieran esas cosas. Y, sin embargo, estaba claro que era mejor mantener cerradas algunas páginas del pasado. Cuando Julia se sintió mejor, no sobre todo física sino emocionalmente, quiso hablar con John. Se encontraron en casa de Mickey. Julia dijo que en primer lugar quería disculparse por lo poco amable que había sido con John al principio cuando vino con los documentos. No, soy yo quien debe disculparse y está por ver si me perdonan, sonrió tristemente el chico. Eso es lo que hice entonces. No puedo creer que fuera capaz de ello. Nuestro matrimonio y todo lo demás. ¿Quizá ha llegado el momento de olvidar el pasado y empezar de nuevo?, preguntó Julia y le cogió la mano. John se quedó helado y pensó que estaba hablando de... No, no estoy hablando de una relación romántica, se rió Julia. En absoluto. En realidad ya tengo a alguien. Alexander, es mi chofer y asistente. Y ahora es mi prometido, dijo. Eso está bien, asintió John. Es bueno que hayas podido avanzar en esa dirección. Eres una chica maravillosa, Julia, seguro que serás feliz. Tú también, sonrió sinceramente. En realidad, ya lo he sido, tosió John. ¿Betty y yo? ¿Qué? ¿Tú y Betty? Los ojos de Julia se abrieron de par en par. Nunca lo hubiera imaginado. Bueno, hemos estado hablando mucho últimamente, y luego me pidió una cita. Y he estado dudando en hacerlo. Reconozco a Betty, dijo Julia. Y luego hablaron un poco más sobre qué hacer con la casa. Llegaron a la conclusión de que aún había mucho margen para volver a la prosperidad de la época de Jacob. Julia le ofreció a Mickey un trabajo apropiado como uno de los gerentes. Él aceptó. De repente se dio cuenta de que esa era su vocación y su destino, quedarse en Pompeya y hacer lo que había hecho su padre.
Y Jon también creyó de algún modo que los malos tiempos habían terminado para todos ellos y que solo les esperaban cosas mejores.